Perfecto. Muy bien, ¿cómo están todos? Espero que súper bien. Estoy aquí con Ricardo Rojas y vamos a estar hablando en breve, vamos a dar el puntapié inicial de una conversación sobre las artes marciales. El espíritu de las artes marciales es el nombre que eligió Ricardo y me parece muy, muy ad hoc. Vamos a tratar de explorar un poco qué es lo que está pasando con las artes marciales desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de sus principios. Y bueno, vamos a hacer todo un vínculo con distintas áreas para poder formarnos una visión integral de qué son las artes marciales y qué es lo que está ocurriendo con ella ahora. Así que, bueno, con lo primero que vamos a partir es con la noción de identidad. Ricardo practica Jiu-Jitsu y una de las cosas que no hemos dado cuenta, yo practico Taekwondo, es que en las artes marciales, por lo menos que lo vemos nosotros, hay una noción de que se están integrando cosas a nuestras disciplinas que empiezan un poco como a difuminar la identidad de nuestras artes marciales. Entonces uno como que empieza a ver que no sé, el karate empieza a adoptar patadas del taekwondo, el taekwondo empieza a hacer movimientos que son más de karate, el jiu-jitsu empieza a tomar otros movimientos que no eran de jiu-jitsu, y empieza a ampliarse esto al punto en que ya como que se empieza a desdibujar las líneas que le dan la identidad a cada una de las cosas. Así que te iba a pedir, Ricardo, si me puedes explicar un poco, algo me hablabas antes de la conversación de cuáles son los elementos que hacen al Jiu-Jitsu ser Jiu-Jitsu y no ser, qué sé yo, Muay Thai. Sí, bueno, hola a todos. Nos convocan las artes marciales, pero somos simbolistas. Entonces, viendo el arte marcial desde un punto de vista simbólico, el arte marcial siempre tiene una identidad, como todas las cosas. Pero la identidad, el propósito que le dio su vida al arte marcial, en general, a casi todo el arte marcial está pasando lo mismo, que tanto el fenómeno de las artes marciales mixtas, vale todo, en el que todas estas artes marciales se encuentran, hay artes marciales que no sobreviven a este encuentro, otras que lo hacen, otras que cambian, que el fenómeno también de la olimpización, acabo de inventar ese término, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el taekwondo? Pues como tomas un arte marcial, como lo que estábamos hablando recién antes de la grabación, y lo llevas al contexto olímpico y trasladarlo a un contexto deportivo lo cambia su identidad. Y el fenómeno también de la globalización y la revolución digital. ¿Qué pasa cuando tienes un artista marcial de occidental, por ejemplo, estoy inventando, de Estados Unidos, y cae de la Unión Soviética y tienes inmigrantes de Rusia que también hacen un arte similar, por ejemplo el sambo, pero que tiene reglas distintas, tiene lógicas distintas? ¿Qué pasa cuando estas artes marciales interactúan? El problema que yo identifico con el jiu-jitsu es que el jiu-jitsu, yo hoy en día siento que no estoy haciendo jiu-jitsu. Que, bueno, para definir un poco el jiu-jitsu es un arte marcial, el jiu-jitsu brasileño que yo practico, es un arte marcial que formalmente empieza en Brasil, por la familia Gracie, pero tiene sus antecedentes en Japón, del judo. El jiu-jitsu brasileño no nace directamente del jiu-jitsu japonés, nace del judo. El creador del judo es Jigoro Kano, que lo creó el judo de una forma como él era un profesor de básica para enseñarle a sus alumnos. Y tiene aquí un alumno de él que es Mitsuyo Maeda, que viene a América a pelear por plata. Formalmente vino como a enseñar judo, pero con el tiempo le gustó un poco el dinero y dijo, ya, se cambió el nombre, se puso Conde Coma, para que no le fuera a contar a su maestro, y dijo, bueno, voy a pelear por plata. Entonces como que altera un poco el judo y empieza a ganar muchas peleas. Y hay un empresario brasileño de principio del siglo XX, que de apellido Gracie, le dice, mira, te pago toda esta plata, ven a enseñarle a mi hijo, a Río de Janeiro, me parece que era. Y le enseña a los hermanos Gracie. Y aquí nace el jiu-jitsu brasileño. Y la gracia del jiu-jitsu brasileño es que
como buen arte marcial del siglo XX, que recoge un poco como toda esta noción mental, no creo que lo hayan estado haciendo a propósito, pero recoge esta noción científica, esta noción de que es una serie de pasos, es un algoritmo. El jiu-jitsu brasileño es un algoritmo que consiste básicamente en 4 pasos. Llevar a tu oponente al piso, eliminar su potencial atlético, impidiendo que utilice sus piernas, lo que se conoce en el lenguaje habitual como un pasado de guardia, controlar su tren superior y cuarto, someter a mi oponente mediante el uso de estrangulaciones o luxaciones a las articulaciones, generalmente codo y hombro. Bien, entonces, esta arte marcial le va muy bien al principio. De los primeros, bueno, en Vale Todo, tuvo una trayectoria increíble, ya sea con peleadores japoneses, con peleadores de otro arte marcial que se llama luta libre, que también es muy popular en Brasil. Y cuando nace la UFC, las primeras UFC, el Jiu-Jitsu le va muy bien. De hecho, de 5 primeros UFC, 4 fueron campeón de Jiu-Jitsu. Pero con el tiempo, con este desarrollo que empieza a tener el arte marcial, este algoritmo se rompe. Bien, entonces estamos como enfrentando un poco como la posmodernidad de las artes marciales. Entonces tenemos un algoritmo que funciona, probablemente funciona, pero con el paso del tiempo este algoritmo de poco a poco se empieza a romper, con técnicas, por ejemplo, como las palancas a las piernas, que hay una historia detrás de esto, pues, cómo se incorporan al bagaje del yujitero promedio. Hoy en día todo el mundo, todo yujitero sabe hacer palanca a las piernas, pero mi pregunta es, eh, si sabemos hacer esto, que ya no cabe dentro del algoritmo, seguimos siendo yujiteros, seguimos practicando jiu-jitsu, otro ejemplo que es la exposición de la espalda. La exposición de la espalda en el jiu-jitsu brasileño es un pecado mortal. Tú no puedes exponer la espalda bajo ninguna circunstancia. Y viene otro arte marcial, o arte marcial / deporte de contacto como la lucha olímpica, o el judo también, en el que exponer tu espalda no solo no es malo, sino que es bueno, porque la lucha olímpica tiene el sistema de reglas contrario. Si tu espalda se expone al piso por más de 3 segundos, tú pierdes automáticamente. Y se importan todas estas técnicas desde la lucha olímpica, grecorromana, freestyle, folk, al jiu-jitsu, en el que ofreces tu espalda. Y yo personalmente he estado experimentando mucho más con esta noción de ofrecer la espalda como una forma de generar movimiento. Porque si tu espalda está hacia arriba, tú tienes el uso de tus extremidades para poder levantarte, para generar más fuerza, y eso cambia completamente la lógica de un arte marcial que es básicamente de espalda al piso. Entonces, mi pregunta hoy en día es, ¿sigo siendo un artista marcial, un practicante de jiu-jitsu brasileño o no? Y Ignacio me comentaba que lo mismo le pasaba en cuanto al taekwondo. No sé si podías como hablar de un poco de lo que me decís recientemente. Sí, sí, sí. Mira, claro, pasa en el taekwondo también. Las Olimpiadas le han hecho mucho daño a la identidad del taekwondo. ¿Por qué hablo de la identidad? Porque eso, el tema principal que estábamos hablando es justamente el espíritu del arte marcial, qué es lo que le da su esencia, qué es lo que le da su particularidad, que después se manifiesta de distintas maneras, dependiendo del deportista, el atleta, el artista, etc. Pero, ¿cuál es el principio que organiza? Bueno, las Olimpiadas, como decías tú, este término como de la olimpización de las artes marciales, justamente como el fin el fin que hay en las Olimpiadas es un tema relacionado con el puntaje, o sea, tiene que ver con la noción de ganar puntos, de perder puntos, de acumular puntos, de todo, es una dinámica basada en la puntuación. Entonces, por ejemplo, el tipo de traje que yo ocupo da lo mismo. Mientras tenga como una alusión al taekwondo, ¿cierto? Que sea blanco, que sea... es como que se disfraza de taekwondo, pero en verdad el fin que tiene es otro. El principio que lo organiza es otro, ya no es lo mismo. Entonces, por más de que se le ponga el nombre de taekwondo,
al pasar a ser deporte, y por encima de eso, al pasar a ser deporte olímpico, que tiene este sistema de puntos, el fin del taekwondo, en tanto deportivo, no es el fin del taekwondo en tanto arte marcial, porque se pierde la noción del honor, se pierde la noción de la disciplina, se pierde la noción por ejemplo, el dobok o el traje, ¿cierto? Tiene razones de ser, tiene una razón de ser por qué el traje es un poco más grueso, por qué no es tan delgado, por qué es más largo y no más corto. Cada arte marcial tiene sus distintos trajes y tiene razones porque forjan ciertos hábitos en la persona. Pero si a mí me importa marcar puntos, ¿cierto? Cuando yo pesco esta disciplina y la pongo en la Olimpiada, entonces a mí me importa marcar puntos. Y después, si en esa disciplina yo pongo unos trajes que tienen para medir cuando alguien los golpea, entonces ya tenemos algo tan distorsionado de la identidad del taekwondo, en donde, por ejemplo, ya no se hacen patadas. El taekwondo tiene como base el hacer puños y patadas. Bueno, por un lado, casi no, creo que no veo puños en la Olimpiada, entonces ya se elimina la mitad de lo que es taekwondo, ¿cierto? Es el camino o el modo de usar las manos y los pies, eso es lo que significa taekwondo. Entonces, ahora ya no hay uso de manos prácticamente, y por otro lado, hay movimientos con las piernas que ya es simplemente el hecho de levantar la rodilla y acomodar el pie para poder tocar la pechera, ¿cierto? Entonces, claro, ahí pasa de nuevo esa pregunta. ¿Estoy haciendo taekwondo? ¿Es esto taekwondo? ¿O estamos en otra categoría? Y a mí me pasa en lo personal que yo encuentro que hay dos maneras de abordar esto. Una es decir, sí, efectivamente estamos haciendo otra cosa. Esto es otra cosa, debería tener otro nombre, debería entrar en otra categoría porque cambiaron los principios y cambiaron los fines. ¿Cierto? O sea, si tú me dices que en el jiu-jitsu está toda esta noción de pelear con la espalda abajo, de hacer todo este tipo de cosas, yo cuando saco eso, saco los principios, porque son las bases que fundamentan lo que la cosa es, ¿cierto? Y por otro lado, cuando yo ya empiezo a incorporar de afuera otros fines, por ejemplo, los puntos, los no sé qué, entonces estoy dándole ya finalmente entre cambiar los principios y los fines, le estoy dando otra identidad a la cosa, es otra categoría. Y la otra forma de contemplarlo es decir, esto es taekwondo olímpico, esto es taekwondo deportivo, esto es jiu-jitsu de MMA, o esto es, ¿cierto? Es la otra forma de poder decir, sí, como que todavía mantiene algo de la identidad básica del asunto, pero tiene un apellido distinto, ¿cierto? Como que viene de la misma familia, pero fue otra mamá o fue otro papá el que estaba ahí, como que se podría entender un poco así. Ahora, avanzando al siguiente punto, después vamos a hacer un círculo completo en esta idea, quería irnos a lo simbólico. ¿Cómo podemos ayudar a contemplar la noción de la identidad de las artes marciales desde lo simbólico? Y para esto voy a usar la clásica noción del cielo y la tierra, o en su análogo, el círculo y el cuadrado, ¿cierto? El cielo es todo lo que es cíclico, ¿cierto? Las estrellas suben, bajan y hacen este círculo, ¿cierto? La noción del domo que está arriba en los templos más antiguos, el panteón de los dioses de Grecia, o las iglesias antiguas con sus cúpulas y todo eso. Y abajo los pilares, lo cuadrado, la tierra, ¿cierto? Entonces, cómo las distintas artes marciales tienen distintos modos de vincular el cielo y la tierra, tienen distintos modos de vincular eh, el círculo y el cuadrado. Entonces voy a partir ayudándote para que de ahí sigáis tú, Ricardo, que una de las nociones, una de las formas más básicas de entender cómo se da esto en las artes marciales es con un movimiento que se ve en el karate, en el taekwondo y en muchas artes marciales, que es el golpe de puño. En el golpe de puño, lo que yo estoy haciendo es que mis pies hacen una figura como dos pilares, ¿cierto? Son dos pilares que se tienen que afirmar bien en una posición, nosotros le llamamos posición media, hay algunos que le llaman como posición de caballo, como que estoy sentado sobre un caballo, y eso da la estructura de abajo, ¿cierto? Las líneas de la tierra. Y arriba
lo que hago es que muevo los hombros de manera circular para poder transferir esas líneas de los pies, para transferirlas hacia las manos. Entonces, con lo circular que está acá, puedo transferir la firmeza que tengo en mis pies hacia mis manos. Y yo te comentaba aquí, para darte un poco el paso a ti, cómo en el Jiu-Jitsu es un poco, se da una dinámica al revés, cómo se busca limitar, no dejar que baje el cielo, no dejar que haya mucho círculo, mucho ciclo, mucho movimiento, y tratar de fijar, como de ponerle una lanza abajo a la serpiente, ¿no? Quería saber si podías ampliar un poquito más esa idea. Sí, yo lo veo por el lado de, usando esta nomenclatura, cielo y la tierra. Existen nociones de lo que es un arte marcial, ¿bien? Yéndonos al plano de lo tradicional. Existían muchas artes marciales tradicionales, por ejemplo, el Sanda, yo practiqué Kung Fu Shaolin cuando era niño, y eso tiene una identidad muy definida, con una ropa característica, como tú decías, con un lenguaje característico, con unas técnicas muy determinadas que se expresan a través de katas, por ejemplo, como que son técnicas o formas de ejecutar ese arte marcial muy definidas, muy propias de ese arte marcial, muy particulares, que tienen una identidad muy definida. El problema viene cuando, ¿cómo yo puedo materializar cuantitativamente si un arte marcial, si yo estoy ejecutando bien ese arte marcial, incluso dentro de un solo arte marcial, ¿cómo puedo saber yo quién es mejor artista marcial? Porque el arte marcial, al fin y al cabo, es pelea, es combate. ¿Cómo puedo saber yo esto? Entonces, tienes que idear un mecanismo, un sistema de llevar esta identidad a la tierra. Bien, lo que tú hablabas del sistema de puntuación. El sistema de puntuación no es una mala idea. No es malo per se. No es que un montón de gente como una teoría conspirativa, básicamente, como que la gente se haya puesto así como de acuerdo, a ver, ¿cómo podemos empeorar el taekwondo? De hecho, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario, como, ¿cómo podemos tomar este arte marcial coreano, llevarlo a un contexto occidental, que son las Olimpiadas, bueno, que en verdad es mundial, pero tiene nacimiento como en Occidente, llevarlo a este contexto y hacerlo de una forma objetiva, una forma que tenga como aterrizarlo a la tierra, que tenga como materialidad, tenga cuerpo. Y que mucha gente pueda practicar taekwondo, que este arte marcial se masifique a lo largo del mundo, que lo hizo, el taekwondo es un arte marcial muy popular. ¿Cómo podemos hacer esto? Como evitando como esta imagen de Karate Kid, de como el sensei que vive en las montañas, que pues sabe mucho, puede saber mucho o no, pero no hay forma de saberlo. Tienes que entrar como en un contacto casi espiritual para... Tienes que ir al plano más allá de como del combate físico. Y a lo que llegaron fue al sistema de puntuación. Entonces, tienes esta relación del cielo, lo que es el taekwondo, que tiene que encontrar una forma de encarnarse, tiene que encontrar una hipostasis, un lenguaje más teológico, mediante el sistema de puntuación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este sistema de puntuación altera la identidad de esta arte marcial. Y métele unas cuantas décadas y este arte marcial, como dices tú, ya no es lo que era. Ya no es el arte marcial que tú practicabas hace 50 años. Y le pasa lo mismo al jiu-jitsu. El jiu-jitsu brasileño es un arte marcial algorítmico. Bien, es muy científico en ese sentido. Tú no puedes no tiene esa tradición tan marcada como de otras artes marciales orientales, no tiene como una filosofía de por medio, no tiene un sistema de sabiduría, lo que tiene es un algoritmo, y ese algoritmo tiene que ser aplicado secuencialmente. Habían ciertas excepciones por ahí dando vuelta, pero no eran muchas. Ahora, ¿qué pasa cuando este arte marcial se encuentra con otro arte marcial, por ejemplo el sambo? El sambo también es un arte marcial del siglo XIX-XX, pero es geográficamente muy lejana
y nunca se habían encontrado. Bien, entonces, nunca había habido, que yo tenga conocimiento, nunca había habido un artista marcial de jiu-jitsu brasileño versus un artista marcial de sambo. Ahora, cae la cortina de hierro, cae la Unión Soviética, inmigran muchos rusos a Estados Unidos, donde lentamente el corazón del jiu-jitsu brasileño se fue trasladando, porque muchos miembros de la familia Gracie se trasladaron a Estados Unidos, y tiene un profesor llamado John Danaher. Bien, John Danaher era un tipo brillante, doctorado en filosofía, ha dedicado su vida a artes marciales, y tienes a alguien que conoce muy bien estos 4 pasos, y de pronto viene a otro artista marcial y le enseña palanca a las piernas. Y viene John Danaher y le pregunta como, ¿por qué tú haces palanca a las piernas? Y este individuo le responde, ¿por qué ignorar el 50% del cuerpo humano? Y John Danaher para él fue como una revelación, como ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Y le fue preguntando a distintos maestros. Le preguntó, maestro, ¿usted por qué no hace palanca a las piernas? Porque son muy peligrosas. Ya, ok. Otro maestro, ¿usted por qué no hace palanca a las piernas? Es que no son efectivas. O sea, ahí ya tenía un problema, como ambas cosas son contradictorias, o son peligrosas o no son efectivas, pero no pueden ser ambas cosas a la vez. Le preguntó un tercer maestro, ¿usted por qué no hace palanca a las piernas? Y le dice, no, yo no hago palanca a las piernas porque son una muestra de que tú no tienes honor. Pero, maestro, el jiu-jitsu brasileño nació por la ambición de un sujeto que quería ganar dinero ganando peleas. Nuestra principal preocupación es ganar peleas. El arte marcial es como un arte el jiu-jitsu es como un arte marcial diseñado para derrotar a otras artes marciales. Casi ningún arte marcial funciona en el piso, porque todas se basan en el striking, que es lo más intuitivo. Ahora, el jiu-jitsu brasileño es muy contraintuitivo, porque todo sucede en el piso. Y la mayor parte del jiu-jitsu sucede de espalda al piso, lo cual no tiene ningún antecedente en ninguna cultura del mundo. Es una invención del siglo XX. Por ejemplo, tenemos una técnica llamada el omote sankaku, triángulo frontal de pierna. Es completamente de espalda al piso y tú usas tus piernas para estrangular a tu oponente. No tiene sentido. No, y tampoco es una posición muy honorable, porque básicamente está ahí con las piernas abiertas de espalda al piso. Entonces, ¿de quién me hablas de honor? No tenía sentido. Y John Danaher, siendo un filósofo, la persona brillante que fue y que es todavía, llega a la conclusión de que la razón por la que nadie utiliza palanca a las piernas es porque no caben dentro de este algoritmo. Y que inconscientemente todos estos maestros, por muy buenos que hayan sido en su desarrollo marcial, no lo estaban incorporando porque no tenían las herramientas cognitivas o las herramientas, no podían ver como el detrás de la cortina celestial y decir como, si yo incorporo esto, no cabe dentro de mi algoritmo, de lo que yo tengo interiorizado. Y lo que él hizo fue diseñar un sistema de control para atacar a las piernas, atacar los meniscos, la rodilla, los tobillos, y lo creó muy bien. Pero eso rompió completamente la lógica del jiu-jitsu. De la misma forma de la que Ignacio estaba hablando del taekwondo, hoy en día no sé si yo como artista marcial, mi escuela es deportiva, competitiva. No sé si el arte marcial que hacemos hoy en día es el arte marcial que mi profesor o el profesor de mi profesor aprendió en los 90. En mi opinión, no estamos en presencia del mismo arte marcial. Entonces tenemos de nuevo, volviendo al cielo y la tierra, el arte marcial baja del cielo y hace un recorrido por la tierra y empieza a alejarse. Tenemos esta imagen del jardín del Edén, esta imagen cósmica. Adán y Eva van caminando del jardín, bajan, primero están en la tierra del Edén, Dios a Caín y Abel lo destierra nuevamente, ahora está lejos de la tierra del Edén, tiene que crear una ciudad para poder sobrevivir. Dios destruye esta ciudad y nos encontramos en el diluvio, en la muerte. ¿Bien? Entonces, lo que pasó con el arte marcial es que cada vez más se fueron alejando de su identidad. Y ya estamos, y muchas artes marciales murieron en este proceso de vale todo MMA en siglo XXI.
Y, y el jiu-jitsu, obviamente no ha muerto todavía. Todavía se practica en su forma tradicional, en su forma más clásica, pero ya no, ya está al borde de la muerte, como que ya no es lo que era. Ahora es algo distinto, es como un proceso de metamorfosis. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer el camino de vuelta? ¿Cómo podemos hacer este retorno al exilio y volver a, quizás, obviamente, quizás no, o no al mismo arte marcial que hicimos en el pasado? ¿Cómo podemos tener este proceso de resurrección? De que pasamos por la muerte, de la vida a la muerte y a la resurrección, y esta nueva vida no solo es distinta, sino que mejor, precisamente porque pasó por este proceso de muerte, por este proceso de muerte que misteriosamente es un proceso también de renovación. Bien, este ciclo de vida y muerte, esta rueda que va girando, ¿cómo podemos volver al arte marcial a su identidad y a una identidad renovada, una identidad resucitada? Entonces, es una pregunta que llevo muchos años haciéndomela y que, bueno, con Ignacio nos lo planteamos y por eso le quería poner esta charla el espíritu de las artes marciales, como cómo podemos volver a soplar este aliento de vida sobre las artes marciales y decir, lo que estamos haciendo es esto. ¿Se entiende un poco? No sé si te resulta útil. Sí, sí, mira, ¿por qué te había comentado un poco esto del círculo y el cuadrado en tanto al movimiento de las artes marciales? Porque justamente veo que el modo de recuperar, el modo de resucitar, por decirlo así, es nunca soltarse del principio. O sea, en el caso de Cristo, Cristo siempre es Dios, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Nunca se suelta de eso. Nunca su kenosis, su proceso de vaciarse de sí, no llega al punto en donde no es Dios. No existe eso. Siempre es Dios, ¿cierto? Entonces, siempre es Dios, lo que pasa es que se baja completamente a la tierra y se une hacia la tierra, se ensucia las manos, se moja, sangra, muere, baja, ¿cierto? Baja al Hades, baja ahí ¿cómo se llama esto? Se me olvida el nombre en español, de Abraham Bosom. El seno de Abraham. El seno de Abraham. Sí. Entonces, baja, ¿cierto? Baja, 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 pero nunca se suelta del principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros podemos identificar cuáles son los modos de relacionarse de un arte marcial, podemos integrar quizás al jiu-jitsu el bloquear, hacer locks a las piernas, sin perder ese principio que sostiene al jiu-jitsu. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el jiu-jitsu, que yo sepa, no se permiten, no sé, los cabezazos. No, no, ¿Cierto? No se permiten los codazos y los hombrazos y no sé, o sea, no puedo pegarte una patada descendente en la nuca, ¿no? no, no se Entonces, puede. entonces hay un modo de entender cómo es que esta identidad, esa hipostasis que dices tú, tiene un modo de vincular el círculo con el cuadrado que es distinto el uno del otro. Y ese modo de vincular el círculo con el cuadrado, ese modo de tratar de hacer un círculo cuadrado, ¿cierto? Como que es la eterna historia del ser humano, querer hacer un círculo cuadrado, lo cual es imposible, pero en eso nos entretiene, ¿no? Entonces, el modo en que el jiu-jitsu hace un círculo cuadrado es distinto al taekwondo. Y el problema que veo yo en la muerte de taekwondo, en la muerte como me explicabas antes de la grabación del video, que en jiu-jitsu pasa que hay una dinámica que se practica hoy en día, que es que se llega a la pelea y se sienta el peleador, ¿cierto? Se tira en el piso, como, ok, ¿qué Sí. vamos a hacer ahora? Nos vamos a sentar a conversar. Entonces, entonces están estas dinámicas que se están integrando, que ya no están participando del modo de vincular el círculo con el cuadrado propio del jiu-jitsu, propio del taekwondo, ¿cierto? O sea, si yo ya me interesa, que en eso te iba a decir algo que yo discrepo,
con la noción del arte marcial, porque el arte marcial no es pelea. El arte marcial, si yo simplemente pienso el arte marcial como pelea, entonces perdí lo que es el arte marcial porque perdí el arte. La palabra arte quiere decir etimológicamente el saber hacer calzar cosas. Entonces, para eso se necesita de una gracia. Hay una gracia particular para poder hacer calzar las cosas. Entonces, cuando uno pierde la gracia del taekwondo, la gracia del jiu-jitsu, la gracia del judo, la gracia del karate, cuando yo empiezo a perder eso, entonces ya deja de ser un arte y se vuelve simplemente el pelear, el pegarse, el que gana, el que noquea al otro, el que marca más puntos y muere la cosa en su totalidad, ¿cierto? O sea, por querer, en vez de entender que, no sé, el sistema de puntos es una rama. Ah, mira, eso es una rama del taekwondo. Pero no es el taekwondo, es una rama. Esa rama se puede cortar y el taekwondo sigue siendo taekwondo. Nosotros podemos, de ahora en adelante, nunca más participar en las Olimpiadas y el taekwondo va a seguir siendo taekwondo, ¿cierto? Entonces, el problema es que esas cosas que son ramas, ramificaciones de la disciplina, se vuelcan hacia sí mismos como para ahogarse, ¿cierto? Como que se da este diluvio, en donde se tratan de volver el principio. No puedo yo basar el Sí. jiu-jitsu en sentarme en el piso, por ejemplo. Sí. En cuanto a eso, mira, a lo que me refiero como arte marcial, como divorciado un poco de, por ejemplo, un contexto filosófico, ¿bien? O de cierta como tradición, como el jiu-jitsu claramente la familia Gracie no le imbuyó como con cierta tradición o como cierto explícitamente como forma de pensar o hacer las cosas o de... No fue un proceso explícito, pero implícitamente siempre está ese espíritu dando vuelta. Aunque uno, igual que el viento, uno lo siente, pero no lo puede ver. Claro. Y uno puede pensar como que existe una forma yuyitera de hacer las cosas, ¿bien? Pero ese espíritu está como animando las cosas de una forma inadvertida. Bien, yo lo veo mucho como yo soy profesor de artes marciales, de jiu-jitsu, y mis alumnos no me preguntan, profesor, ¿cómo puedo ejecutar la técnica número tanto de la página tanto del manual? Mis alumnos me preguntan, profesor, ¿qué estoy haciendo mal? Yo inconscientemente voy a observar lo que están haciendo y en base a algo que no sé y que no puedo explicar, no lo tengo conscientemente en mi cerebro, voy a decir, ah, esto no está bien ejecutado por esta razón. No lo voy a decir por esta razón, le voy a decir, tienes que hacerlo así. Mira, tu brazo tiene que ir un poco más hacia acá, No. tus codos están muy lejos de tus costillas. En este momento tienes que ir rápido, en este momento tienes que ir un poco más pausado. Mi pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué estoy mirando? Me Porque recuerda. es como mirar al cielo, es como esa típica como argumento como ateo, así como cientificista, de como, oye, tenemos telescopios, claramente el cielo no existe. ¿A dónde se va la gente? Es como, no estamos hablando lo mismo. Claro, No claro. estamos, pero es invisible en ese sentido de como que no hay una forma tangible de expresarlo, pero como artista marcial mi preocupación es cómo podemos expresarlo de una forma no completa, pero coherente. ¿Se Mira, entiende? sí, mira, para que vayamos cerrando, porque sé que te tienes que ir, lo que yo propongo, que quizá se da para más conversaciones, esta va a ser una, ojalá de muchas, es que justamente lo que hace falta es explicitar ese principio, porque pasa también me recordaba mucho al capoeira. En el capoeira, cuando yo le pregunto a mis amigos que son capoeiristas, pero ¿qué es el capoeira? ¿Cómo sé yo cuando alguien está haciendo capoeira? Porque ya, yo puedo hacer un par de trucos, una rueda y una patada por ahí. ¿Es capoeira eso? No, 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 no. Hay un yogo, hay un juego. Ok, pero ¿cómo? Y como que hay algo tan implícito en estas disciplinas, sobre todo estas que son más modernas, en donde hubo una semilla que se pasó
implícitamente, fue como que pasó encriptada a la siguiente generación, ¿cierto? Porque Mm, Jiu-Jitsu, tú dices, los Gracie no le imbuyeron eso a Jiu-Jitsu, y yo te diría que sí. Lo que pasa es que no se dieron cuenta nomás. Se les pasó en exacto, banda, sí, fue implícito. se les pasó desde el judo, se les pasó desde... Se les pasó. No supieron cómo, pero se fue transmitido igual. Eh, pero hace falta poder expresarlo y decirlo de manera explícita, porque si no justamente se cae en el peligro de que finalmente estas cosas pierdan su gracia. Es lindo que se forjen nuevas disciplinas, es lindo que salga una combinación entre, quizás el día de mañana va a salir alguna combinación entre el jiu-jitsu y la capoeira, qué sé yo. Alguien por ahí irá a ver cómo juntar esas dos cosas, pero está bueno saber cuáles son los dos elementos que se están combinando. Si yo no sé que estoy tomando, no sé, amarillo y rojo para hacer naranjo, y en verdad no sé, ¿es amarillo, no sé, o es rojo, no tengo idea, qué estoy mezclando, tampoco sé. O sea, el hecho de que esto quede tan implícito y tan... En ese sentido entiendo la noción de cielo como algo implícito. O sea, el cielo como algo trascendente que no tengo cómo palparlo, cómo explicitarlo, pero sé que es algo que trasciende a la cosa y que es lo que le está dando su poder de manifestación a la cosa. Lo Mm. trasciende. Pero bueno, Lo inefable. claro, te dejo con la idea esta, a ver si podemos irlo trabajando de cómo es que a nivel de movimiento, ¿cierto? Podemos incluso después ir mostrando videos o lo que sea, de cómo es que el jiu-jitsu, por ejemplo, difiere en su modo de vincular los movimientos y de transferir los movimientos al modo en que lo hace el taekwondo o el kung fu. Cómo desde el simbolismo, desde las imágenes simbólicas, uno va a poder ir haciendo ciertos símbolos, de hecho, para graficar, como para codificar cada arte marcial y para ver que cada uno tiene su identidad propia. Sería entretenido, sería como, es como una especie de nombramiento, así como de, no sé, de ir dibujando de a poco las distintas artes marciales, porque en el fondo, recogiendo lo que decía de como que ahora en los torneos de Jiu-Jitsu de federación, uno puede llegar y sentarse nomás, y que se ve ridículo, se ve vergonzoso, de una forma que a los creadores del Jiu-Jitsu le hubiese dado vergüenza ajena. Pero técnicamente todos los elementos del Jiu-Jitsu siguen presentes. No es que esté mal. O sea, desde mi punto de vista está mal. Pero todos los elementos siguen estando ahí, pero ya no tiene ese espíritu. Entonces, el identificar ese espíritu nos va a permitir como cuando las cosas vayan cambiando, poder ir seleccionando. Esto va afuera, esto no es. Esto va adentro, esto sí es. Y no es lo mismo, pero lo mejora. Y es bueno. Porque sigue teniendo este punto, este axis mundi, esta alma. Ajá, Entonces, por eso esta empresa, en el sentido de este viaje que nos estamos embarcando, de poder identificar el espíritu de las artes marciales y poder transmitirlo, porque en el fondo, claramente me importa mucho hablar por hablar, investigar por investigar, pero como artista marcial yo pretendo transmitir esto a gente que pueda, que son artistas marciales que no tienen como no tienen el lenguaje simbólico ajá, explícitamente, pero que puedan incorporar este simbolismo de una forma aplicada. ajá, sí. Y esa es mi meta. Entonces, estoy muy, muy emocionado. Vamos a hablar con Mateo la próxima vez. Ajá, sí, sí, Eh, sí. Vamos a hablar con Mateo y vamos a meter CrossFit, vamos a meter deporte a la... CrossFit entre medio. Sí, así que bueno, démosle. Dale, Ricardo. Nos estamos viendo. Chao, amigos. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Hasta la próxima. Nos vemos.